Es la gracia de Dios la que te sostiene. Es la gracia de Dios la que te escogió, la que te redimió, la que te restauró. Es la gracia de Dios. En la debilidad dice que su gracia es su poder. Entonces yo prefiero presentarme débil a mi Padre para que Él se haga fuerte en mí. Toma tu asiento, iglesia, pero no cortes tu adoración. No cortes ese corazón agradecido cuando entendemos que es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y muchos piensan que la gracia y la misericordia son iguales. Y déjame decirte que no son iguales. Aunque parezcan iguales, no lo son. Porque la misericordia de Dios evita el juicio de Dios sobre la vida de nosotros a causa de nuestro pecado. Dice que nosotros no somos merecedores. Pero alcanzar la gracia de Dios es mucho más. Alcanzar la gracia es mucho más que misericordia. La gracia es perdón. La gracia es redención. La gracia es salvación. Amén. La gracia es restauración. Y es vida abundante en Cristo. Entonces, para entrar en el mensaje, yo diría que le preguntes a tu hermano que está al lado, ¿estás viviendo por gracia o por misericordia? ¿Estás viviendo por gracia o por misericordia? ¿Por gracia o por misericordia? Es verdad, a veces vivimos por acá y acá, ¿no? Pero entrar en la gracia es otro nivel. En la misericordia de Dios fue cuando estábamos en el mundo. Muchos se acuerdan el versículo donde Jeremías le dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia de Dios se renueva cada día, porque la misericordia nos evita el juicio en nuestra vida. Y como definimos la gracia y la misericordia, quería decirles, compartirles algo que fue revelador para mí. Tal vez para muchos, tal vez, pero para mí lo fue, entonces lo quiero compartir con ustedes. Que la gracia se puede dejar de alcanzar. La gracia se puede dejar de alcanzar. Y vamos a ir a la Biblia, a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Se me perdió Hebreo, pero bueno. Los chicos ya lo tienen. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué dijimos? Que la gracia era la restauración, era misericordia, era redención, era perdón de pecados. La gracia nos da muchos más favores, el favor inmerecido de parte de Dios. Pero a veces venimos a la iglesia o estamos acá adentro mismo y pensamos que ya está todo. Pero ahí nos dice: mire bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Eso es para los que están afuera, para los que viven por misericordia y no por gracia, porque la gracia de Dios es la salvación de Cristo. Y si esas personas no fueron salvas, no viven por misericordia y no por gracia. Entonces, cuando dice no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es para mí que estoy adentro ya. Es para mí que ya conocí a Cristo, que ya lo acepté, que tengo fe en Él. Pero a veces la fe no es obediencia. A veces creer en Jesús no es obedecerlo.
Y como dije recién, la gracia se puede dejar de alcanzar. Y puede ser un versículo antes. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. El siguiente, porfis. Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Dios nos manda primeramente a seguir la paz con todos. Porque de ahí viene la santidad, decía, ¿no? Que sin santidad nadie verá al Señor. Y para que ninguno deje que alcanzar esa gracia, no hay que dejar que brote ninguna raíz de amargura en nosotros. Y la raíz de amargura proviene de la falta de perdón. Y si Cristo viene pronto, tenemos que estar a cuentas. Vamos a predicar juntas. Amén. Hay que estar a cuenta. Y a veces nos fijamos tanto en tantas cosas, nos preocupamos por tantas cosas y no miramos para adentro. Y a veces hay algo que está estorbando en nuestro corazón, pero seguimos. Y no miramos para adentro, no hacemos introspección, como se dice. No examinamos nuestro corazón. Y la raíz de amargura, como dije, viene de la falta de perdón. Y cuando hablamos de raíz, ¿por qué creen que Dios le dice raíz y no fruto? Porque el fruto aparenta lindo a simple vista, pero la raíz es la que está podrida. ¿Se acuerdan de la higuera? Esto me hace acordar a la higuera, donde Jesús va a buscar el fruto y no hay nada, y la maldice. Entonces, aunque aparenta el fruto, porque el fruto se puede aparentar, por un tiempo se puede aparentar, no es que uno no puede vivir toda la vida una vida de apariencia, ¿no? Pero por un tiempo el fruto se puede aparentar. Pero la raíz no, porque la raíz la ve directamente Dios. Y esto el Señor me recordaba, que la palabra misma de Dios dice, el árbol que da malos frutos, ya está el hacha preparada. Ya está el hacha preparada, dice. ¿Para qué? Para cortar el árbol y al fuego. Y cuando hablamos de raíz de amargura, todo empieza con una ofensa. Con una ofensa, algo que capaz que parece algo chiquito, una cosita, una pequeñez. Pero la ofensa, si no se sana, si no se cura, crece, se acumula y echa raíz. Es como un árbol. Y generan frutos malos. Y la raíz de amargura es como un nivel más de falta de perdón. Primero empieza la ofensa, falta de perdón, raíz de amargura y otros más, peor, odio, resentimiento. Nuestra conciencia se pierde, ya perdemos el control de lo que está bien y lo que está mal. Porque ya no tenemos sensibilidad ante Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra. Cuando todo el mundo está sintiendo la presencia de Dios y yo no. ¿Qué pasa, Señor? Y la raíz de amargura es un sentimiento de maldad a través del dolor, del odio, del orgullo, del resentimiento, de la ira, la venganza, el desprecio, el rechazo y la discriminación. Una persona que discrimina a otra persona por cómo es, por cómo se viste, por el país que nació, tiene una raíz de amargura. Porque la discriminación viene del odio, del desprecio, del rechazo. Entonces, cuando podemos evaluar esos frutos que están en nuestro corazón, podemos decir, acá está el punto.
Y como dije recién, todo empieza con una ofensa. Y la ofensa en la palabra en griego significa escándalon, que es una trampa o carnada. ¿Y quién pone la trampa o la carnada? Para que vos caigas. En la cual muchos caemos, porque no quiere decir que uno... Porque es algo que para no dejar de alcanzar la gracia, uno tiene que ir camino. Tiene que ir camino ¿a qué? ¿A qué? A la salvación, camino a reencontrarnos con Cristo, que viene pronto, a nuestra redención. Entonces el enemigo viene y pone una ofensa, una simple ofensa. Y algo pequeñito que trae graves consecuencias en el cuerpo de Cristo. Y como dije recién, la ofensa pasa a la falta de perdón. Y la falta de perdón a la raíz de amargura. Y al resentimiento, al odio, a la envidia, al orgullo, al celo. ¿Cuántas cosas parece que no pasa nada porque alguien me ofendió y no perdonamos? Y como dije, la raíz de amargura nos deja fuera de la gracia de Dios. Y yo hoy te pregunto, ¿tenemos claro que la salvación es por fe? Que la salvación no se pierde. Porque muchos hacen una doctrina de que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Pero si no perdonas, ¿entendiste el plan de salvación? Porque el plan de salvación es perdón de pecados. Y la palabra es clara. Si vos no perdonás, yo no te perdono. Entonces, si no perdonamos, persistimos en eso, no hay salvación. No hay salvación. Y para ir más profundo, para ver que lo que estoy diciendo acá no lo digo yo, sino lo dice la Biblia, ¿no? Como decimos. En Mateo 18, del 23 al 35, habla de la parábola de dos deudores. Y lo dice ahí. Por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El otro debía 10.000 talentos. Este debía 100 denarios. ¿Quién debía más? El denario era un jornal de trabajo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Siervo malvado. Si no perdonamos, no solo que Dios no nos perdona, sino que al momento que presentamos delante de la presencia de Dios, Dios recuerda
todos y cada uno de tus pecados, de mis pecados. Porque nos gusta predicar y nos gusta decir, Dios tira al fondo del mar tus pecados y no se acuerda nunca más. Pero acá vemos que dice, toda aquella deuda te perdoné. En otra versión dice, ¿te acuerdas todo lo que te perdoné? O sea que Él se acuerda, tiene memoria de lo que hiciste o de lo que pecaste contra Él. Seguimos más adelante. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Consiervo. ¿Quién es tu consiervo? Tu hermano. Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, Dios se enoja, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y acá me quiero parar. Ahí está. Esta parábola, primeramente nos damos cuenta que Dios recuerda todos nuestros pecados si nosotros no perdonamos. Y en aquellos tiempos, yo estudiando, ¿no? En aquellos tiempos, ¿qué pasaba con una persona que no pagaba sus deudas? Lo primero que hacían, lo tomaban como esclavo. No solo a la persona que debía, sino a toda su familia. O sea que el perdón no afecta solamente a tu familia, a vos, sino a toda tu familia. Y te vuelve esclavo. Pero no es solo eso que te vuelve esclavo. Y si vos, a causa de tu deuda, si vos no podías pagar, si la deuda era muy grande, si no pagabas, vivías en prisión toda tu vida. La falta de perdón nos hace prisioneros. Vivimos caminando, pero en una cárcel. Cárcel espiritual. Cárcel física. Cárcel emocional. Por eso muchas veces no entendemos por qué pasamos distintas situaciones. Y dice que en aquellos tiempos, ¿no? Decíamos que si vos no pagabas, ibas preso toda tu vida. No es que ibas preso 1 año, 2 años, 3 años, toda tu vida. Hasta hallar la muerte. Y en Hechos 8:23 dice, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Nos mete en una cárcel. Nos vuelve prisioneros. Y dice el mismo Dios, nos entrega a los verdugos. Porque esta es una parábola del rey como Dios y los 2 siervos del mismo rey. Entonces nos mete prisionero en una cárcel espiritual donde nos entregan a los verdugos. Dice que los verdugos eran altos, eran oficiales de alto rango. Dios le va a mandar un ángel si usted no perdona. Dios le va a mandar un verdugo. Y los verdugos son demonios. Y estos verdugos se encargaban de atormentar y torturar a la persona que estaba en la prisión, hasta llevar a la muerte a quien tenía cautivo. Y este pecado, que parece que muchos no quieren verlo como pecado, porque nos confronta, a mí me confronta, nos lleva a la muerte espiritual, hasta el punto de la muerte física y la muerte emocional. Cuando hablamos de emocional, hablamos de sentimientos, de pensamientos, de emociones. Por eso hoy en día se sufren tantos desórdenes emocionales, desórdenes físicos en el cuerpo, porque donde hay un alma herida con falta de perdón, trae consecuencias. Trae consecuencias. Hay personas que están atadas a la enfermedad, a la depresión, a veces enfermedades de huesos,
problemas respiratorios, insomnios, migrañas, depresión, ansiedad, pánico, terrores nocturnos. Y acá quiero contarle un pequeño testimonio, ¿me deja? Antes yo de venir a Dios tenía muchos problemas respiratorios, no a tal punto de tener asma, sino como broncoespasmos sería, ¿no? No. La cuestión es que llegaba a tal punto que no podía respirar. No era ni un ataque de pánico ni nada de eso, sino que era algo respiratorio. Y yo cada 2 o 3 días, ¡pum!, tos. No podía respirar, no podía viajar en colectivo me agarraba como unos ataques de desesperación que tosía, no podía respirar. Y bueno, conviví eso muchos años, hasta que llegué a Dios. Antes de que llegue a Dios, perdón, mi mamá decía, bueno, voy a orar por eso. Voy a orar. Y ella venía y me oraba, y yo no creía. Digo la verdad que no creía. Porque yo no quería saber nada de la iglesia al principio. No, anda vos, vayan ustedes. Y acá estoy. Y acá estoy. Y como le contaba, no, yo venía, no podía viajar en colectivo, me agarraba una desesperación, no podía. Y en mi casa la convivencia era cada vez más difícil. Y el enemigo era muy astuto en ese tiempo. Mamá y Nati nada más venían a la iglesia. Mi mamá es la famosa Gabriela Pizarro, la secretaria, para los que no saben. Y ella y mi hermana venían a la iglesia, ¿viste? Yo, cero, nada. Anda vos. Cuando vos vayas, yo le decía a mi papá en ese entonces, no, vos me decís, tenés que ir a la iglesia. Y él no iba. Cuando vos vayas, yo voy, le dije. Así él me decía, yo le digo, nada, cuando vos vayas, yo voy. Hasta que vino. Y tuve que venir. ¿Qué voy a hacer? Tuve que venir porque él vino. Y entonces, como le decía, llegó un punto que ya era desesperante, que cada 2 o 3 días, ¿no? Y en casa la convivencia era muy difícil. No nos podíamos sentar a la mesa sin pelear. No volaban los platos en el sentido de haber violencia, pero no nos podíamos sentar a comer. Era estar preparando para cocinar y alguien se tenía que armar la batahola. Alguien se tenía que enojar, palabras hirientes. Cosas que un padre a veces a un hijo no debe decirle. Y lo digo como hija. Porque cuando un padre muestra actitudes de desprecio, a veces duele. Y a veces pensando que por hacerle un bien al hijo, le estamos haciendo un mal. Y nos llevan a esa prisión. Como padre, nosotros, bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero veo que a veces convivo con muchos chicos y los padres a veces encierran a sus hijos en la prisión porque no son capaces de controlar su lengua. Y esto el Espíritu Santo que está en este lugar va a ministrar a muchos chicos que sus padres no supieron refrenar su lengua. Y como dije recién, era una situación caótica, una situación que ya no se soportaba más. La convivencia era fatal. Y vivíamos todos en una misma casa. O sea, que no había chance de decir, me voy para acá, para allá. No. Y como era tan difícil la convivencia, conocí a Dios, gracias a Dios. Gracias que el Señor se me presentó. Amén. Y conocí el perdón. Y era entrar a la presencia de Dios y perdonar. Perdonaba. Pero del otro lado, me hería. Y yo perdonaba. Hasta que un día me encerré en mi habitación y le dije, Señor, yo esto ya no lo aguanto más.
¿hasta cuándo voy a tener que perdonar lo mismo? Y lo único que el Señor me decía en su palabra, 70 veces 7, 70 veces 7, otra vez, perdoná, 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 hasta que pude desarrollar en mí un corazón perdonador. Entonces cuando la otra persona venía con su ofensa, que Dios te bendiga, te perdono. Iba a la presencia, te perdono. Me dijiste esto, te perdono. Porque a veces pensamos que, perdona. No. Perdón por esto, esto me hirió, esto me dolió, esto me dijo, esto me hizo. Y tuve que perdonar y perdonar y perdonar. Y miren cómo el enemigo utiliza tal vez la misma persona. ¿Para qué? Para que uno deje de alcanzar la gracia. Porque hasta el día de hoy el enemigo va a utilizar tal vez a la misma persona. Y otra vez, Señor. Ahora ya no vivo más con esta persona. Otra vez, sí, perdonalo, honralo, perdonalo, honralo, perdonalo, perdonalo. Esto es para los jóvenes. Perdonalo, honralos. O para cualquier persona que tenga problema con sus padres, porque sí, es obvio de quién estoy hablando. Y 70 veces 7, hasta que dije, Señor, y pude marcar el límite y decir, mirá, yo te amo, yo sé que vos sos la persona que Dios me puso, pero hasta acá. Y no se lo marcaba a la persona, se lo marcaba a Satanás. Hasta acá, no venís más con esa. Vas a venir por otro lado, pero de ese lado no. Y le marqué el límite. Porque tenemos que entender que la lucha no es contra sangre ni carne, pero el enemigo utiliza a las personas. Amén. ¿Y a quién va a utilizar? ¿Al vecino? ¿Al almacenero? No. Él va a utilizar a la persona que tenés al lado. Amén. La persona que te tiene que cuidar, que te tiene que proteger, que te tiene que sostener, que te tiene que alentar. El enemigo es muy astuto. Y a veces nosotros dormimos. Y como le venía siguiendo el comentario, ¿no? El testimonio, ya me fui de tema. Y bueno, iba a la presencia, perdón, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y bla, 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 bla. Todo el cuestionamiento que le hace uno a Dios en su intimidad, ¿no? Pero si yo no hice nada, ¿por qué lo tengo que perdonar? Perdonalo, otra vez. Hasta que llegó un día que Dios se metió en mi casa. Y era, o te venís para acá o te vas para allá. Porque Dios guarda a sus hijos. Amén. Porque Dios cuida el corazón de sus hijos. Porque Él no le va a entregar el corazón a alguien que no lo sabe cuidar. Y entonces, cuando yo entendí esto, y de un día al otro, eso desapareció. Yo podía respirar bien. Iba caminando y decía, qué raro, hace mucho que no me enfermo. Yo levantaba fiebre, gente, fiebre de la nada, porque ibas al médico, no tenés nada. Y yo decía, entonces, ¿de dónde viene esto? Y seguía obedeciendo a Dios, perdoná, hasta que vino mi sanidad. Y me sané hasta ahora. Estoy sana de eso que me atormentaba, de eso que me seguía, de eso que no me dejaba respirar. Gloria a Dios. Por eso es tan importante estar a cuenta. Porque si Dios viene hoy a buscarnos,
Si Él ahora en 2 segundos, ¡pum! ¿Cuántos de nosotros nos vamos a ir? Porque, como dije, la salvación no se pierde. Pero ¿y si dejamos de alcanzar la gracia? Si no entendimos el plan de Dios, el plan de salvación para nuestra vida. Y lo mejor que pude pasarme a mí fue desarrollar ese corazón perdonador. Y a veces el mundo te dice, no perdoné, pero pagale con la misma moneda. Pero no, Jesús no es así. Jesús no es así. Por eso es necesario que perdonemos. Porque cuando no perdonamos, nos volvemos jueces de quienes nos ofendieron. Y cuando vos te pones en papel de juez, Dios se pone de abogado. Y yo prefiero tener a Jesús abogado que a Dios de juez. Amén. Por eso es necesario que perdonemos. Por eso dije que hoy iba a ser una noche de arrepentimiento y de fiesta. Porque eso no es para los de afuera, es para nosotros también. Por eso te pido que te pongas en pie. Y que si hoy estás decidido a perdonar, que des un paso al frente. Porque nadie te va a tocar. Va a ser un trato de vos con Dios. Va a ser un trato de vos con Dios. Porque vamos a ponernos a cuenta. Y cuando perdonamos, va a haber liberación. Va a haber restauración. Amén. Va a haber sanidad. Amén. Perdona. Perdona. No porque tengas sentimientos, sino por obediencia. Hoy decidí obedecer a tu Padre Celestial. Hacelo. Va a ser lo mejor que te va a pasar. Espíritu Santo de Dios, trae a memoria, Señor, a quién debemos perdonar. Trae memoria, Señor. No para dolor, sino para sanidad, papá. Para sanidad, para liberación, para restauración, para vivir en tu gracia. Gracia sobre toda gracia. Espíritu Santo de Dios. Perdona, decir yo perdono. No entiendo, pero perdono. Yo perdono a mis ofensores. Yo perdono al que me traicionó. Yo perdono al que abusó de mí. Abusó de mi confianza. Abusó de mi cuerpo. Aquel que me maltrató. Aquel que me humilló. Yo perdono. 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 70 veces 7. Hoy yo perdono. Yo perdono. A partir de hoy nunca